Muy buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo B1, sección T, del curso de Normas Internacionales de Auditoría 1, integrados por Aida Saraí Cisneros Villalobos, Juan Jerónimo Hernández, Nixon Antonio Linares Morales y su servidor Helvin Obdulio Polanco Najarro. En esta oportunidad les vamos a exponer sobre la NIA 240 y la NIA 210. Norma Internacional de Auditoría 240. Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. La NIA 240 debe interpretarse conjuntamente con la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría de estados financieros? Pues es emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras que se muestran en los estados financieros, de acuerdo con un marco contable establecido. Esa es la verdadera finalidad de los estados financieros. No es como muchos creen que es el principal objetivo de una auditoría va a ser determinar de que existe fraude o no. Eso es importante aclararlo a los empresarios sobre todo. Muchas personas cuando contratan nuestros servicios no nos dicen que quieren hacer una auditoría porque creen que hay fraude. Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección en los estados financieros sea o no intencionada. Luego, hay que separar e identificar adecuadamente qué cosa es un fraude y qué cosa es un error, porque los estados financieros pueden estar distorsionados en las cifras por esas dos situaciones. Un fraude o la diferencia principal entre fraude y error va a ser sencillamente la intención. Y un error es algo que se hace sin el propósito deliberado de alterar esas cifras. Objetivos. Para estar enfocados en lo que establece la NIA 240, tenemos tres objetivos. El primero, identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debida a fraude. Luego hay que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude. Y por último, como tercer objetivo, tenemos responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Definiciones. Fraude. Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros. En esta definición estamos haciendo énfasis al árbol del fraude, que está compuesto por tres grandes ramas, como son la corrupción, la malversación de activos y el fraude de los estados financieros. Cuando hablamos de la dirección o gobierno de la entidad, estamos hablando de fraude a los estados financieros. Cuando hablamos de empleados, hablamos de malversación de activos y cuando hablamos de terceros, es fraude por corrupción. La segunda definición, factores de riesgo de fraude, son hechos o circunstancias que indican la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude. En esta definición estamos haciendo énfasis al triángulo del fraude, a dos elementos del triángulo del fraude, como son el incentivo o presión, que es uno de los elementos del triángulo del fraude, y también la oportunidad. Ahí hay dos elementos. Únicamente falta la racionalización, que es lo que el perpetrador realiza como un autolavado. Requerimientos. Escepticismo profesional. De conformidad con la NIA 200, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, reconociendo que a pesar de su experiencia previa sobre la honestidad e integridad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, es posible que exista una incorrección material debida a fraude. Muchas personas
creen que como ya hemos hecho auditorías recurrentes a un cliente por varios años, piensan que ya los conocemos, que ya conocemos a los directivos, ya conocemos al gerente o a los mandos medios y creemos que ellos no van a cometer fraude. Sin embargo, el fraude está latente en todo momento. Para continuar con la presentación, yo les voy a hablar acerca de lo que son los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Según la NIA 240, nos habla de que al aplicar los procedimientos de valoración de riesgo y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, como se requiere en la NIA 315, el auditor aplicará los procedimientos recogidos en los apartados 17 al 24 con el fin de obtener información para identificar los riesgos de incorrección material debido a fraude. También nos habla de que el auditor debe de realizar indagaciones ante la dirección sobre la valoración realizada por la dirección del riesgo de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debido a fraude, incluida la naturaleza, la extensión y la frecuencia de dichas valoraciones. También nos dice que el proceso seguido por la dirección para identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad, incluyendo cualquier riesgo de fraude específico que la dirección haya identificado o sobre el que haya sido informada, a los tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar con respecto a lo que sea posible que exista riesgo de fraude. En su caso, la comunicación por la dirección a los responsables del gobierno de la entidad de los procesos dirigidos a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad, y en su caso la comunicación por la dirección a los empleados de su opinión relativa a las prácticas empresariales y al comportamiento ético. También nos habla acerca de lo que es la responsabilidad del gobierno de la entidad, y nos dice que salvo en el caso de que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en su dirección, el auditor obtendrá conocimiento del modo en que los responsables del gobierno de la entidad ejerzan la supervisión de los procesos de la dirección destinados a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad, así como el control interno que la dirección haya establecido para mitigar dichos riesgos. También nos habla acerca de la identificación de relaciones inusuales o inesperadas, y nos dice que el auditor evaluará si las relaciones inusuales o inesperadas que se hayan identificado al aplicar procedimientos analíticos, incluidos las relaciones con cuentas de ingresos, pueden indicar riesgo de incorrección material debido a fraude. También nos habla en otra información que el auditor tendrá en cuenta si otra información que haya obtenido indica la existencia de riesgo de incorrección material debido a fraude. Esta NIA también nos habla acerca de la evaluación de factores de riesgos de fraude, y nos dice que el auditor evaluará si la información obtenida mediante otros procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas indica la presencia de uno o varios factores de riesgo de fraude. Si bien los factores de riesgo de fraude no indican necesariamente su existencia, a menudo han estado presentes las circunstancias en las que se han producido fraudes y por tanto puede ser indicativos de riesgo de incorrección material debido a fraude. También nos habla acerca de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, y nos dice que de conformidad con la NIA 315, el auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección material debido a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones relativas a tipo de transacciones, saldos contables o información a revelar. También nos dice que para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, el auditor, basándose en la
presunción de que existen riesgos de fraude, en el reconocimiento de riesgos evaluará qué tipo de ingreso de transacciones generadoras de ingresos o de afirmaciones dan lugar a tales riesgos. También nos habla acerca de la evaluación de la evidencia de auditoría y nos dice que el auditor deberá evaluar si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría y si el auditor identifica una incorrección, evaluará si es indicativa de fraude. También dice que si el auditor identifica una incorrección, sea o no material, y tiene razones para considerar que es o puede ser el resultado de un fraude, así como que está implicada la dirección, en especial los miembros de la alta gerencia. Buen día, licenciado, compañeros, es un gusto saludarles. Continuando con la exposición de la NIA 240, evaluación de la evidencia de auditoría. El auditor evaluará si los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría para alcanzar una conclusión global sobre la auditoría realizada dentro de la entidad. Si los estados financieros son congruentes con el conocimiento que el auditor tiene de la entidad, indican un riesgo de incorrección material debido a fraude no reconocido previamente. Si el auditor identifica incorrección, evaluará si es indicativa de fraude. Si existe tal indicio, el auditor evaluará las implicaciones de la incorrección con otros aspectos de auditoría en relación con la fiabilidad de las manifestaciones de la dirección, reconociendo que un caso de fraude no suele producirse de forma aislada. Si el auditor identifica una incorrección, sea o no material, y tiene razones para considerar que es o puede ser el resultado de un fraude, así como que está implicada en la dirección, en general los miembros de la alta dirección. Si se confirma por el profesional que los estados financieros contienen incorrecciones materiales debido a fraude, o no puede alcanzar una conclusión, evaluará las implicaciones que este hecho tiene para la auditoría. Imposibilidades para el profesional de continuar con el encargo. Se determinarán las responsabilidades profesionales, legales y aplicables según lo que le indica la norma. Considerará si procede con renunciar al encargo, si las disposiciones legales así lo permitan. Manifestaciones escritas. Reconocen su responsabilidad, han revelado los resultados de la valoración realizada por la dirección, han revelado al auditor su conocimiento de un fraude que afecten la dirección, los empleados y otras personas que tengan efectos materiales. Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Si se identifica un fraude o información que indique la posible existencia de fraude, el profesional es elemental comunicarse oportunamente con el nivel adecuado de dirección. Documentación. El profesional tendrá conocimiento de la entidad y de su entorno. Asimismo, la valoración de los riesgos de incorrección material, también la documentación de auditoría requerida por la NIA 315. Las decisiones significativas, los riesgos identificados, las respuestas globales a los riesgos valorados realizado a dicha auditoría, los resultados de los procedimientos de auditoría que se hayan diseñado para responder al riesgo de que la dirección eluda los controles. En la documentación de auditoría, el profesional incluirá las comunicaciones sobre fraude que haya realizado a la dirección,
a los responsables del gobierno de la entidad, a las autoridades reguladoras. Si el profesional concluye que en las circunstancias del encargo no es aplicable la presunción de que exista un riesgo de incorrección material debido a fraude relacionado con el reconocimiento de ingresos, incluirá en la documentación de auditoría las razones que sustenten dichas conclusiones. Muchas gracias. Que es acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El objetivo de esta norma es que el auditor, al aceptar, en este caso, cuando hablamos de aceptar, pues es que es un nuevo encargo de auditoría, o continuar, pues que estamos hablando de lo que es una auditoría recurrente, ¿verdad? Entonces el auditor únicamente va a aceptar o continuar el encargo de auditoría cuando se haya acordado la premisa sobre las cuales se va a realizar la auditoría. En este caso debe cumplir con condiciones previas de una auditoría, y pues también debe de haber comprensión común de las partes. Cuando hablamos de las partes, estamos hablando del auditor como parte responsable de emitir el informe, y estamos hablando de la dirección o los responsables del gobierno de la entidad, que van a ser los responsables de proporcionar la información y de proporcionar acceso ilimitado a las personas y a toda la información que requiere el auditor para poder emitir una opinión acerca de los estados financieros de la entidad. Algunas definiciones que vamos a manejar para la mejor comprensión de esta norma. Vamos a hablar de lo que son las condiciones previas a la auditoría, que más adelante voy a dar una explicación más amplia acerca de estas condiciones previas. Y pues también alguna definición importante pues es la dirección o el gobierno de la entidad, que son los responsables de la elaboración de los estados financieros, así como los responsables de proporcionar toda la información necesaria que requiere el auditor para que ésta pueda emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. Requerimientos de la norma. Como le mencionaba anteriormente, vamos a hacer una ampliación acerca de las condiciones previas a la auditoría. En este caso, ¿verdad? También se debe de establecer, antes de iniciar la auditoría, cuál va a ser el marco de información financiera que fue aplicable a la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de que el auditor pueda establecer la razonabilidad de los mismos. Confirmación de la dirección. ¿Qué nos va a confirmar la dirección? O los responsables del gobierno de la entidad, nosotros como auditores. Hay algunas cuestiones que son importantes que nos debe de confirmar que la preparación de los estados financieros fueron elaborados de una forma fiel, de una forma con la cual está cumpliendo todos los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Así como también debe de hacer la confirmación explícita de que se está aplicando un control interno fiable. Esto con el hecho, ¿verdad?, que nos dé una mayor seguridad acerca de las cifras que se están reflejando en los estados financieros, ya que un control interno robusto nos va a dar más confiabilidad acerca de la preparación de los estados financieros. Así como también la dirección nos debe de confirmar que al momento que el auditor tenga necesidad, en este caso, ¿verdad?, a accesar alguna información que no esté disponible explícitamente en los estados financieros, la dirección o el gobierno de la entidad se la proporcionará. Así como también alguna información adicional que sea necesaria para aclarar alguna cuenta o algún hecho revelado en los estados financieros, también debe de proporcionar al auditor la dirección o los responsables del gobierno de la entidad, así como también el acceso ilimitado a las personas para obtener algún tipo de evidencia que sea necesario para formarse una opinión acerca de los estados financieros. Cuando el gobierno de la entidad o la dirección y el auditor están acordando los términos del acuerdo del encargo de auditoría, en esta fase, que es como el inicio, ¿verdad?, donde la dirección está haciendo el contrato de servicios
ya sea del auditor independiente, como un profesional o de la firma de auditoría, ¿verdad? Al tratarse de un grupo, podría suceder de que en ese momento, en esa fase de la auditoría, hay una limitación en el alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo. Entonces es acá donde el auditor tiene la facultad de no aceptar el encargo de auditoría. Si en este caso las disposiciones legales o reglamentarias se lo permiten. Ahora, en el caso de que las disposiciones legales o reglamentarias no le permitan renunciar al encargo de auditoría, pues este debe emitir una opinión modificada. Otros factores que afectan la aceptación del encargo de auditoría. Hay factores puramente internos, ¿verdad? Donde la dirección nos dé una modificación en el encargo, ¿verdad? Cuando esto, pues al tratarse de una auditoría recurrente, si hay alguna cuestión que cambie significativamente los acuerdos y los términos en la realización de la auditoría, el auditor también tendrá en consideración el hecho de no aceptar el encargo de auditoría. Los términos del encargo de auditoría acordados se harán constar en un documento, ¿verdad? Que es denominada carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito. Para este caso, la carta de encargo debe cumplir con ciertos requisitos mínimos que debe determinar el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros. En este caso, pues, cuando hablamos de los acuerdos del término del encargo y hablamos del objetivo y el alcance, se debe determinar, ¿verdad?, hasta qué, si se trata de un grupo de holdings, de compañías que tienen varios países, pues ahí se debe determinar, ¿verdad?, a qué países aplicará la auditoría.